Bienvenidos al curso Project Management orientado a la certificación PMP. Estamos estudiando la unidad 2.2, gestión del cronograma del proyecto. Es la segunda parte de la gestión del cronograma. Estudiaremos ahora el proceso estimar la duración de las actividades. Es el proceso número 4 dentro de los procesos de la gestión del cronograma. Estimar la duración de las actividades es establecer la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada actividad. Es decir, el proceso de estimar la duración de las actividades consiste en calcular el tiempo que requiere cada actividad. En el proyecto tengo 35 actividades. El proceso estimar la duración de las actividades consiste en calcular el tiempo para cada una de estas actividades. Y la estimación de la duración de las actividades se elabora generalmente de manera gradual, poco a poco. Es decir, al principio puedo hacer una estimación y luego la puedo mejorar y la puedo ir mejorando. A esto se refiere de que la estimación se hace de manera gradual. Entradas para estimar la duración de las actividades, el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, factores ambientales en la empresa y activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas para estimar la duración de las actividades, juicio de expertos, estimación análoga, estimación paramétrica, estimación basada en 3 valores, estimaciones ascendentes, análisis de datos, técnica de decisiones y reuniones. Vamos a estudiar estas 8 herramientas y técnicas. La primera, juicio de expertos, ya la conocen ustedes. Entonces, para estimar la duración de las actividades, puedo consultar con expertos, con personas que tengan mucho conocimiento, con organizaciones, que me puedan decir la duración de cada actividad. Esta es la herramienta juicio de expertos para estimar la duración de las actividades. Estimación análoga. Usa como referencia datos históricos de duración de actividades de proyectos anteriores. Comparar con un proyecto ejecutado por la propia organización u otra organización en el pasado. Entonces, una estimación análoga es: yo he hecho tal actividad en el pasado, en otro proyecto, y esta actividad es análoga, es decir, es similar, es parecida a una que voy a hacer ahora. Por ejemplo, yo digo, esa losa de concreto que tenía 100 metros cuadrados me demoró una semana. Ok, y ahora tengo que hacer una análoga, una similar. Entonces, por analogía, yo diría, la duración de la actividad esta, de la losa que tengo que construir, va a ser también una semana. ¿Por qué? Por analogía. Existe también la estimación paramétrica. La estimación paramétrica, en palabras muy simples, es como una regla de 3. Imagínate que ahora tengo que hacer 3 losas. Yo diría, pero en una losa me demoré una semana, y son 3 losas las que tengo que hacer ahora. Por estimación paramétrica diría, me voy a demorar 3 semanas, ¿no? Entonces, una estimación paramétrica multiplica la cantidad de trabajo, el parámetro, por unidad de trabajo. Esa estimación funciona para actividades lineales y utiliza información histórica de actividades que han sido ejecutadas en el pasado. Por ejemplo, un equipo instala 100 metros de cerca en un día, 10 equipos instalarán 1000 metros de cerca en un día. Entonces, la estimación paramétrica es como una regla de 3, usando un parámetro. La estimación basada en 3 valores busca identificar 3 escenarios posibles para cada actividad, utilizando una distribución de probabilidades. ¿Cuáles son los 3 escenarios? Esos que están aquí. Un escenario optimista, un escenario más probable y un escenario pesimista. Entonces, usando esta herramienta de 3 valores para estimar la duración de las actividades, yo tengo que construir una losa. Le pregunto a alguien, el encargado, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te vas a demorar, Jorge, en construir esta losa? Él me dice, bueno, mira, yo creo que me voy a demorar una semana, me va a demorar 7 días. Ok, Jorge, pero dime, y en el mejor de los casos, si todo te sale muy bien, ¿cuánto tiempo podría ser el tiempo de duración de esta losa? El tiempo optimista, bueno, yo creo que el tiempo optimista, si todo sale bien, son 5 días. Ok, 5 días. Y el tiempo pesimista, si todo te sale mal,
Uy, mira, si todo me sale mal, si me encuentro con un terreno malo, me voy a demorar como 2 semanas, como unos 14 días. Excelente, entonces ya tengo los datos para hacer estimación basada en 3 valores. El optimista, 5 días, el más probable, 7 días y el pesimista, 14 días. Y aquí puedo usar cualquiera de estas dos fórmulas, la distribución triangular o la distribución beta del método PERT. Entonces, la duración esperada es simplemente en el método triangular, optimista más probable más pesimista entre 3. La duración esperada es optimista 4 veces más probable más pesimista entre 6. Entonces, en esta distribución beta de método PERT le da más peso a la duración más probable, ¿no? En cambio, en la triangular le da el mismo valor a el optimista, al más probable y al pesimista. ¿Cuál tengo que usar, Eduardo? La que tú consideres mejor. En el PBOK están estas dos fórmulas y las dos están bien. Tú debes ver las características de tu proyecto y ver para estimar la duración de las actividades si usas distribución triangular o usas distribución beta del método PERT. También tenemos que reconocer lo que es la desviación estándar de una actividad. La fórmula es el tiempo pesimista menos el tiempo optimista entre 6. La desviación estándar te mide como la variabilidad de una actividad, qué tan variable es, ¿no? Imagínate un extremo, que el optimista sea 7 días, el más probable 7 días y el pesimista 7 días, o sea, siempre 7 días. ¿Cuál es la desviación estándar? 0. ¿No? Pero por el contrario, si el optimista es muy pequeño y el pesimista es muy grande, la desviación estándar es muy grande. La desviación estándar mide cuánta variabilidad hay en una actividad. La siguiente herramienta para estimar la duración de las actividades, la estimación ascendente. Es un método de estimación mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT. Cuando no se puede estimar la duración de una actividad con un grado razonable de confianza, esta actividad se descompone en un nivel mayor de detalle. Entonces, la estimación ascendente es simplemente dividir una actividad en subactividades, en etapas más pequeñas de la actividad hasta poder calcular los tiempos y después sumo. Por eso se llama estimación ascendente, va de abajo hacia arriba. Es una herramienta también para estimar la duración de las actividades. Análisis de datos, análisis de alternativas, compara distintos niveles de capacidad o habilidades de los recursos. Bueno, puedo usar para hacer una misma actividad, puedo usar un recurso, una maquinaria o otra maquinaria, y bueno, cada maquinaria de repente tiene diferente rendimiento. Entonces, con una alternativa tendré un rendimiento, con otra alternativa tendré otro rendimiento. Análisis de reserva, también conocido como contingencia, identifica los valores extras que pueden utilizarse como tiempo adicional para ejecutar la actividad. Entonces, yo a una actividad le he calculado 7 días, por algún método le calculé 7 días, pero le puedo poner una contingencia, un valor extra. Entonces, ya mi actividad ya no tiene 7 días, le pongo 2 días de contingencia, entonces dura 9 días. ¿Por qué? Porque he usado un análisis de reserva de contingencia, ¿no? Esa es la reserva de contingencia. Más adelante, seguramente cuando veamos costos, vamos a ver que hay dos tipos de reservas. Una de contingencia, que se aplica a las actividades, y otra que se llama reserva de gestión, que se coloca para todo el proyecto en general. Toma de decisiones. El PMBOK menciona 3 formas para tomar las decisiones. Lo vimos en gestión del alcance. Existe la votación para tomar una decisión. ¿Hago esto o hago el otro? Le coloco esta duración o le coloco esta otra. Entonces, una forma es con votación. Otra es toma de decisiones autocrática. Una persona toma la decisión. O análisis de decisiones con múltiples criterios. Se ven muchos criterios antes de tomar la decisión. En gestión del alcance ya habíamos mencionado esta herramienta de toma de decisiones. Salida de estimar la duración de las actividades, la estimación de la duración, base de las estimaciones y se actualizan los documentos de los proyectos. La estimación de la duración son valoraciones de la cantidad probable de tiempo requerida
para completar una actividad o una fase. Por ejemplo, estimación de la duración, 15 días. Base de las estimaciones, no es suficiente que me digas 15 días, yo quiero saber de dónde salieron esos 15 días. Son detalles adicionales que respaldan la estimación de la duración en función del área de aplicación. ¿Cómo fue que hallaste esos 15 días? Ah, bueno, lo hice por juicio experto, o lo hice por estimación paramétrica, o por estimación análoga. Eso es parte de la base de las estimaciones, detalles adicionales que respaldan la estimación de la duración. El siguiente proceso que vamos a ver se denomina desarrollar el cronograma. Es el proceso de analizar el orden de las actividades, su duración y las restricciones para crear el cronograma. Muchas veces puede ser un proceso iterativo que se hace muchas veces, en el cual el desarrollo del cronograma continúa a lo largo del proyecto. Entradas, el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, acuerdos, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas para desarrollar el cronograma, análisis de la red del cronograma, el método de la ruta crítica, optimización de recursos, análisis de datos, adelantos y retrasos, compresión del cronograma, sistema de información para la dirección de proyectos y planificación ágil de liberaciones. Análisis de la red del cronograma es un grupo de técnicas utilizadas para generar el cronograma. Emplea diversas técnicas como ruta crítica, optimización de recursos, técnicas de modelado, que las vamos a ver en unos minutos. El método de la ruta crítica indica la fecha más temprana de completamiento del proyecto. Las rutas críticas pasan por las actividades que tienen holgura cero. ¿Qué significa holgura cero? Una actividad que tiene holgura cero, en otras palabras, es una actividad que si se retrasa, retrasaría todo el proyecto. Eso es que tenga holgura cero. El método de ruta crítica, acá tenemos un ejercicio. Nos dan esta red de cronograma y nos dicen ¿cuál es la ruta crítica? Bueno, el método más fácil de hacerlo, tema súper fácil para hacerlo, el más rápido es identificar todas las rutas posibles y la ruta más larga, esa es la ruta crítica. Por ejemplo, hay una ruta que es la ADHI. Esa dura 7 y 613 y 720 y 323. La ruta ADHI dura 23. La ruta BEHI, esa dura 8 y 614 y 721 y 324. ¿Ok? La ruta BFI, esa dura 8 y 816 y 319. Y la ruta CGI dura 6 y 410 y 313. ¿Cuál es la ruta más larga de todas las que hemos visto? La BEHI, que dura 24. Entonces, ¿cuál es la ruta crítica? La ruta crítica es BEHI. ¿Por qué? Porque es la ruta más larga. Hay otra forma de calcular ruta crítica, es un poco más trabajoso, que se tiene que hacer algunas veces si tú quieres conocer la holgura. Es calculando para cada actividad el inicio temprano y la finalización temprano. Por ejemplo, en la actividad A vemos inicio temprano, finalización temprano, igual para la actividad D, igual para la B, igual para la E, igual para la H, para la F, para la C, para la G, para la I, y para todas las actividades también encontramos el inicio tardío y la finalización tardía. De esa manera hemos encontrado la ruta crítica. ¿Cuál es la ruta crítica? Bueno, primero decíamos la ruta más larga, ¿no es cierto? Ya la habíamos encontrado antes, BEHI, pero también es la ruta que no tiene holgura. Por ejemplo, la actividad D tiene holgura. ¿Cómo sabemos que la actividad D tiene holgura? Restando la finalización tardía, que es 14, menos la finalización temprana, que es 13. ¿Cuál es la holgura de la actividad D? Es 1. Y la actividad G, ¿qué holgura tiene? Habría que restar otra vez finalización tardía, 21, menos finalización temprana, 10, 11. La actividad G tiene 11 de holgura. Y la ruta BEHI es la que tiene 0 de holgura y es la ruta crítica. Normalmente la ruta crítica no la vamos a hacer a mano, la vamos a hacer seguramente usando algún software, y en un minuto o menos el software nos va a dar la ruta crítica de un proyecto. La siguiente herramienta para desarrollar el cronograma, la optimización de recursos.
Existen dos técnicas de optimización de recursos. Una es nivelación de recursos y la otra es estabilización de recursos. Nivelación de recursos puede utilizarse cuando los recursos compartidos o críticos están disponibles en cantidades limitadas. La nivelación de recursos podría afectar la ruta crítica. ¿Qué sucede? Estoy haciendo un proyecto y en la planificación veo que debo colocar muchos recursos, por ejemplo, como acá en el gráfico, en septiembre y octubre, pero yo no tengo esa capacidad de recursos. Mi capacidad de recursos máxima es 20. Entonces, ¿qué hago? Algunas actividades de septiembre y octubre las llevo para más adelante, para noviembre, para diciembre, para enero, y de esa manera no sobrepaso mi capacidad, que era 20. No podía tener más de 20 recursos. Por supuesto, esto podría afectar la ruta crítica, podría hacer que el proyecto termine más tarde. Esta es la herramienta nivelación de recursos. Y la herramienta estabilización de recursos es similar a la nivelación de recursos, con la diferencia que en estabilización de recursos no se puede afectar la ruta crítica y por lo tanto no se puede retrasar el término del proyecto. Por eso es que la estabilización de recursos puede no servir para optimizar la totalidad de recursos. Análisis de datos. Algunas de las técnicas de modelado más usadas son el análisis qué pasa si y las simulaciones. Análisis qué pasa si se usa para analizar diferentes escenarios en el cronograma. Puede usarse para evaluar la viabilidad del proyecto bajo condiciones adversas y preparar planes de contingencia. ¿Qué pasa si me demoro en esto? ¿Qué pasa si se me retrasa esto? ¿Y qué es un plan de contingencia? Es un plan que lo voy a usar solo bajo ciertas medidas, bajo ciertas condiciones especiales. La simulación Monte Carlo. ¿Cómo trabaja la simulación Monte Carlo? Se define una distribución de duraciones para cada actividad y se obtiene una fecha de término probabilística para el proyecto. ¿Cómo funciona esto? Ya no tengo una fecha determinística, no es, mira, el proyecto va a terminar el día 27 de mayo. No, ahora con Monte Carlo el resultado es, el proyecto va a terminar el 27 de mayo con un 90% de probabilidades. ¿Cómo funciona? Para cada actividad yo le coloco una fecha optimista, una fecha más probable y una fecha pesimista. El software, de manera aleatoria, toma un valor para cada actividad y hace una primera iteración. Me da una fecha de término. Luego lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. ¿Cuántas veces? 3.000 veces, 10.000 veces. Y al final lo que se obtiene es un gráfico como que se está mostrando aquí, en el que hay una probabilidad de término para cada fecha. Esa es la simulación Monte Carlo. También tenemos la herramienta adelantos y retrasos. Un adelanto permite una aceleración de la actividad sucesora y un retraso ocasiona una demora en la actividad sucesora. Compresión del cronograma. Se usa para acortar la duración del proyecto. Existen dos técnicas de compresión del cronograma: intensificación o crashing y ejecución rápida o fast tracking. ¿Cómo es intensificación del cronograma o crashing? A ver, tengo un problema porque no estoy llegando a la fecha de término necesario. El deadline está ocurriendo antes de lo que yo necesito. Entonces, tengo que hacer algo para llegar a la fecha. En este caso voy a hacer crashing. Se reduce el tiempo normal de duración de las actividades en ruta crítica. No siempre es una alternativa viable y puede ocasionar aumento de riesgo y costo. Es decir, tengo la actividad A, la actividad B y la actividad C, y les hago crashing. Hago que cada actividad dure menos. De esa manera logro llegar al deadline, pero no siempre es una alternativa viable, no se puede hacer en todas las actividades y puede ocasionar aumento de riesgo y de costo. ¿Y qué es el fast tracking? Las actividades que normalmente se realizarían secuencialmente se hacen en paralelo. Puede ocasionar reprocesos y aumento de riesgo. El problema es el mismo. Tengo la actividad A, B, C y estoy llegando tarde. Entonces, en este caso, no hago crashing, sino hago fast track. Cambio la secuencia de las actividades. Ahora hago A y lo normal era que termine A para que comience B. No. Ahora, antes de que A haya terminado, ya B está comenzando. Y antes de que B haya terminado, C ya está comenzando. Entonces, con esto reduzco el tiempo. Pero
la realidad es que puede ocasionar reprocesos y aumento de riesgo. Por ejemplo, la actividad A es ingeniería y la actividad es B, construcción. Normalmente yo primero hago ingeniería y luego construcción. Pero si hago fast track, estoy haciendo la ingeniería, no he terminado la ingeniería y ya comienzo la construcción. ¿Se puede? Sí se puede, pero hay un aumento de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que haya algún cambio y tenga que hacer algún reproceso. El sistema de información para la dirección de proyectos, Project Management Information System, son herramientas automatizadas de planificación que pueden hacer más sencillo el proceso de planificación. Planificación ágil de liberaciones es una herramienta para desarrollar el cronograma, proporciona una línea de tiempo resumida de alto nivel del cronograma de liberación, normalmente entre 3 a 6 meses, en base a la hoja de ruta del producto y a la visión del producto para su evolución. Con esto se intenta que se eviten los cuellos de botella en la liberación de los entregables. Salida de desarrollar el cronograma, la línea base del cronograma del proyecto, datos del cronograma, calendarios de proyectos, solicitudes de cambios, se actualiza el plan de gestión del proyecto y se actualizan los documentos del proyecto. Línea base del cronograma es una versión específica del cronograma que ha sido aceptada, aprobada como línea base, y el avance en el cronograma se mide contra esta línea base. El cronograma del proyecto se puede representar de diferentes maneras, por hitos, resumidos, detallado, diagramas de red, etc. Datos del cronograma incluye la información utilizada para desarrollar el cronograma, las actividades, sus atributos, duraciones, restricciones y supuestos. Calendario de proyectos identifica los días que son laborables, los que no son laborables y puede ser parte del modelo del cronograma. El último proceso, controlar el cronograma. Es el proceso para determinar el estado del cronograma, para actualizarlo y si ha cambiado, gestionar los cambios conforme suceden. Entradas, el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, datos de desempeño del trabajo y los activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas, ya la hemos visto estas herramientas, las hemos visto en los procesos anteriores. ¿Cuáles son? Análisis de datos, método de la ruta crítica, sistema de información para la dirección de proyectos, optimización de recursos, adelantos y retrasos y la compresión del cronograma. Salidas de controlar el cronograma, información del desempeño del trabajo, pronósticos del cronograma, es decir, a dónde voy a llegar con el cronograma, si voy a llegar antes, después de la fecha, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Y de esta manera terminamos el proceso de la gestión del cronograma, que tenía estos 6 procesos: planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma y por último controlar el cronograma.